Bienvenidos a Gimúnicas. El día de hoy tenemos una persona súper especial aquí acompañándonos en Gimúnicas, el doctor Benjamín Mena. El doctor es decano de la Universidad, decano de Medicina y Cirugía de la Universidad Católica de Honduras. Tiene una maestría en bioética de la Universidad del Istmo en Guatemala. Ha realizado estudios de perinatología en Montevideo, Uruguay, en un programa de la OPS, en el Centro Latinoamericano de Perinatología. Ha realizado capacitaciones en los Estados Unidos, como una capacitación en la paroscopía en la Universidad de Pittsburgh. Y el día de hoy nos da el gran honor de poder contar con su presencia, alguien que ha sido mentor de muchos, y yo agradezco la mentoría también del doctor Mena, a quien le tengo mucho cariño. Y bueno, bienvenido, doctor Mena. ¿Cómo se encuentra? Pues bien, bien. eh, Recuperándome de un problema, de una cardiopatía, pero ahí voy, con medicamentos y serie de cosas. Ahí voy. Y cambio de estilo de vida, que eso es lo más problemático en esto. Sí, sí, pero bueno, me alegra que esté aquí con nosotros y que tengan la energía para poder indagar en estos misterios de la ciencia, de los que vamos a hablar hoy. Entonces, doctor Mena, para empezar, tal vez, bueno, primero, algo que no se me puede escapar, preguntarle para toda nuestra audiencia y todos esos estudiantes de medicina que, que lo conocen, ¿qué fue lo que lo inspiró a estudiar medicina a usted? Muy bien. Mi padre era médico. Me gustaba leer las revistas que a él le llegaban de medicina. Eh, Me gustaba cómo manejaba a los pacientes él, bastante humanizado, no es porque sean mis padres. Eh, de ahí me fui a Tegucigalpa. Yo soy de Santa Bárbara, bueno, decimos de Tierra Santa, ¿verdad? Santa Bárbara, Ah, por un sí. montón de razones. Un saludo a Este, toda la gente de Santa Bárbara. Nos escucha. entonces, me fui a Tegucigalpa a estudiar medicina y fue, por cierto, el primer examen de admisión que hacían en ese tiempo. Nos éramos como aproximadamente, si no me equivoco, 17 o 32 bachilleres y solo logramos pasar el examen, creo que 7, Mm, y luego se fueron agregando los demás. Y me fue gustando mucho todo lo que yo aprendía, me dediqué. No es ninguna jactancia ni nada, me dediqué a estudiar medicina y le di duro. Y me gradué, creo que de forma rápida. Me fui a sí. estudiar en electricidad en México, becado por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y estando allá, me recibí la aprobación de una beca también de la Organización Panamericana de la Salud. Recuerdo que el secretario general era un ecuatoriano que se llamaba, o se llama, Carlos Plaza, y terminé, me ofrecían algún trabajo o deseo de que yo quería seguir estudiando. La verdad que estaba muy fajeado haber estudiado ahí esos 3 años y tomé la decisión y me vine para acá. Y aquí trabajé en el hospital Leonardo Martínez, fui jefe de la sala de maternidad de Leonardo Martínez. Luego se sometió a un concurso para jefe de departamento en ginecobstetricia en el Seguro Social. Me sometí al concurso, lo gané.
y también sometieron a concurso la Dirección Regional del Seguro Social. Yo me metí allí no por otras cosas, sino que con la idea, según mi intención, de, de no dejarme manipular, sino que despolitizar ese seguro. Mm. Tarea que muy bonita, eh, que le resaltan las úlceras gástricas y todo eso, pero bueno, nunca me pasó nada. Y de ahí fui, cuando salí de ahí, ya me dediqué a la medicina privada. Quiero decirte que cuando se inauguró el hospital Mario Catarino Rivas, yo era jefe de la sala de maternidad de Leonardo Martínez. E iba ya, yo con el acuerdo ya, e iba como jefe del departamento del hospital Mario Catarino Rivas y el director era el doctor Reinaldo Gómez Urtecho. Pero luego me gané un concurso que te digo, 2 veces en el seguro, 3 veces en el seguro, y después me retiré por cuestiones que no vale la pena mencionar, pero me retiré y me dediqué a la medicina privada. Luego, en el año 2001, el doctor Helio Alvarenga, que es rector de la Universidad Católica, por su sigla única, para que organizáramos un comité y comenzar a trabajar, a abrir la carrera aquí en San Pedro Sula. Fue un reto muy bonito y luego se comenzó a trabajar en la carrera de medicina en el 2002. Luego entré yo como catedrático de la clase de ética, después bioética, y me tocó para mí una gran satisfacción manejar quinto, sexto y séptimo año, Mm. abriendo puertas por todos lados, Leonardo Martínez, Mario Catarino Rivas, y me gustaba eso, me gustaba mucho. Luego, ahí por el 2008, por ahí, me dieron la dirección de la carrera de medicina y después, en 2015, creo, o 14, algo así, me nombraron, no supe ni por qué, me pusieron como decano de la carrera de medicina. Y hasta el momento, pues, ahí estoy trabajando. Me gusta mucho compartir, compartir y aprender, compartir y comprender los modestos conocimientos que uno puede tener, escuchar la discusión entre los alumnos. Me gustaba mucho la pedagogía de Pablo Freire. Luego comenzaron, no aquí, sino que a nivel internacional comenzaron a cuestionarlo a él porque cuando escribió el libro que se llama Pedagogía del Oprimido, le dieron otro sentido, pero a mí lo que me gustaba de él era que a los alumnos no se utilizara la pedagogía bancaria, Mm. o sea, de depósito bancario, que los conocimientos del catedrático tenían que entrar en el alumno y esa era la verdad, Mm. lo cual al final no es verdad, no es cierto. Se aprende en la discusión y lo voy a reforzar Sí, cuando el señor rector me invitó que fuera a la Universidad de Navarra. en España. Pude observar ahí estos conocimientos y luego también fuimos a la Universidad Panamericana de México, a la Universidad de Tampico, y en la Universidad Panamericana de México eh, me gustó bastante cómo manejaba las cosas ahí y ocuparon ellos, si no me equivoco, el primer lugar en las carreras de medicina en la Ciudad de México, no sé si en la Ciudad de México o en todo México, pero que sí tenían una capacidad buenísima, sí la tenían y yo la aproveché para traer cosas aquí al campus San Pedro y San Pablo, que es donde trabajo, aquí en San Pedro Sula,
Y hasta el momento estoy ahí, ¿verdad? No sé Buenísimo. cuándo ha llegado el momento de ir dejando las cosas, ¿verdad? De que las nuevas generaciones que vengan. Me agrada ver a mí, a estudiantes como vos, compañeros como Nelson, Marcelo, gente que triunfaron en la vida y un montón de compañeros que están en Europa, en América del Sur. Y es satisfactorio, pues, y mucho más satisfactorio es estar esta tarde platicando nada más y nada menos con el doctor Héctor Ramos, que le tengo un gran aprecio. Te recuerdo muy bien cuando comenzaste con los procesos de, ¿cómo se llama esto? De preparación, de preparaciones de corazón. Ah, sí, de la plastinación. Eso Sí, sí, recuerdo que comenzaste con un pájaro y luego que ahí en la universidad hicimos una exposición de cuestiones médicas y vos llevaste el corazón, llevaste un pájaro, me acuerdo, y recuerdo que estabas destinado a seguir adelante en investigación y exactamente lo hiciste. Y lo estás haciendo, y lo estás haciendo bien, y bien para la humanidad. hombre, Porque yo gracias, tengo mis gracias, doctor. conceptos, porque yo tengo mis conceptos de la investigación. No soy investigador. Me gusta leer sobre la investigación, pero me gusta leer el aspecto sociológico de la investigación. ¿Para quién va dirigido y quién dirige? ¿Quién es el que hace la investigación? ¿Por qué? No es que yo quiero hablar mal de nadie, porque me di cuenta de cuestiones que sucedían en México y en Tegucigalpa, que patrocinaban muy particularmente las casas farmacéuticas a alguien ahí para que hiciera un estudio de investigación y al final, pues no es que estoy hablando mal de nadie, repito, no hacían nada, se quedaban con el dinero o alteraban o extorsionaban a las casas. Esa fue una gran ventaja que aprendí en la Universidad de Navarra. En la Universidad de Navarra tenía un centro que se llama CILE, Centro de Investigación de, de Medicamentos Avanzados, algo así, y, donde los investigadores de renombre internacional investigaban y eran patrocinados por la empresa privada, bancos, industriales, pero no aceptaban ayuda de ninguna casa farmacéutica, que podían vender la patente si esto se podía. Y la Sí, vendían a la casa farmacéutica, pero nunca recibían eh, aportes de casas farmacéuticas. Eso sí. me gustó mucho, me gustó bastante, porque había mucha credibilidad en investigación. Me acuerdo que en ese momento habían 12 radiofármacos dirigidos a cánceres especiales. Me acuerdo que uno de ellos era para tiroides, el otro no, por ahí para el páncreas, por ahí. Luego llegaron a 17. Bien interesante. Ahí estaba la doctora Natalia López Muratalla, Mm, estoy seguro que has escuchado de ella, sí, famosísima, buenísima. Bueno, con ella recibí yo la maestría de de bioética, bioética. experta, una investigadora de primera. Ella era, bueno, igual que vos, ella era investigadora de bioquímica cerebral, algo así. Vino a dar algunas charlas aquí a San Pedro Sula también. Y pues hasta aquí te puedo decir lo que me ha acontecido en relación al campo educacional, que a mí Sí, me ha gustado, pero como dicen, todo tiene su tiempo, yo posiblemente ya me comience a ir retirando, luego porque este problema de esta cardiopatía no me permite moverme mucho y no quiero afectar a nadie.
que por mi culpa vayan a retrasar programas y todo eso. ¿Verdad? Me gusta mucho, como te repito, yo a los médicos nuevos que llegan ahí a la docente les digo, mire usted y yo ya estamos realizados. Cuando le estoy diciendo que ya estamos realizados, no le estoy diciendo que tenemos un avión, que tenemos un prado, perdón, un carro de lujo, un bote, yates y todo eso. No, estoy diciendo que ya hemos estudiado y coronado una carrera tan preciosísima como es la carrera de medicina. Por lo menos a mí, haberme retirado del consultorio privado hace 2 años, tuve un problema un poco pregado, serio, y ya me retiré. De hecho, cuando mandamos los correos para informarles a los pacientes que yo me estaba retirando, bueno, no, me gané bastantes bañadas, como decimos aquí en Honduras, porque me consideraban que era irresponsable, cómo me iba, cómo dejaban los pacientes. Tenía pacientes más de 45 años de estar la valorando. Yo creo que era más porque les iba a hacer falta. Sí, Sí, porque eso. o sea, la historia suya con la humanidad con que trata a los pacientes, con que ha llevado su práctica clínica, es increíble y un ejemplo para todos nosotros que hemos sido sus alumnos. Y bueno, estoy seguro que eso viene por ese lado también, el hecho de no tenerlo a disposición. Ok, gracias. Bueno, ahora, para no quitarte mucho el tiempo, ¿por qué me interesé por este tema? Ah, sí, para decirle a la audiencia del día de hoy, vamos a conversar sobre la conciencia, la sociedad y el cerebro humano. Un tema que le llama bastante la atención al doctor Mena y bueno, a mí también es un tema que me da mucha fascinación a nivel académico y pues es una increíble oportunidad poder conversar con el doctor Mena, quien tiene mucho conocimiento en ese sentido. Entonces, para la audiencia que sepa que ese es el tema que tenemos para conversar con el doctor Mena el día de hoy. Entonces, adelante, doctor. ¿Qué fue lo qué es lo que le llama la atención de este tema y sobre la conciencia? Bueno, bueno, ya tengo mis tiempitos de, de estar en esta cosa de mi existencia y algo que me llamaba la atención a mí y lo tengo que decir porque así fue, y cómo era que catalogaban al país como un país corrupto, como, como gente que manejaba la política corrupta, ¿verdad? Y yo lo miraba, no puedo señalarlo porque pues, no tengo por qué hacerlo. Como dice el Papa Francisco, no tengo por qué juzgar a nadie, pero sí me llamaba la atención y me llama la atención cómo una persona de esta naturaleza hace ese tipo de actividades sabiendo que va a dañar al país, sabiendo que va a dañarse a sí mismo. Y yo me preguntaba, ¿cómo irán a la casa, a sus casas? Eso sí me preguntaba, ¿cómo irán a sus casas después de sus oficinas que habían hecho actividades ilícitas, ¿verdad? Ya sean públicas o privadas, ¿verdad? Cuestiones que trascienden, eh, este, que causaban, eh, que causaban escándalo, cómo una persona así podía andar de la manera más fresca, como decimos aquí,
después de que eran señalados públicamente. Sí, No podían responder a esas preguntas cuando la gente les decía cosas, los periodistas. Pues. Eh, Comencé a leer un libro, dos libros, eh, bueno, varios libros. Yo lo he leído mucho, pero más que todo me acordé de uno que se llama Fouché, un político francés, y uno que me prestó eh, un compañero de la universidad que se llama La política según Cristo. mm, Entonces descubrí dos cosas. Uno, que la política es ciertamente una ciencia y un arte. Eso es la política para mí. Pero eh, el objetivo de la política es el bien común, es el bien común. Y ahí es donde comienza el problema, las inquietudes mías, cómo si es el bien común, por qué nosotros ocupamos los lugares en el índice de desarrollo humano, educación, vivienda, trabajo, medio ambiente, casi en, en el penúltimo lugar en América Latina. Por supuesto que Chile estaba en los primeros lugares y nosotros ocupábamos del 1 al 8, del 1 al 10, perdón, el segundo lugar, del 1 al 2. En el 2 ocupamos el índice de corrupción. ¿Va? En sí. Chile, me acuerdo yo, estaba en 8, en una escala de 1 al 10. Y comencé yo a pensar, bueno, ¿y qué sienten esta gente? ¿Qué siente esa familia que saben que estos parientes o estas personas están metidas en actos ilícitos, robando, aprovechándose de los impuestos de la gente y de repente el país comenzó una etapa de golpes de Estado, de violencia, luego, bueno, una sociedad bastante compleja acá. Pueden saludar a su esposa y a sus hijos tranquilos. ¿Qué pensarán? De dónde saldrá? Entonces me preguntaba yo, ¿tendrán conciencia? Yo me pregunté yo mismo, bueno, ¿y qué es conciencia? Pues, Sí, ¿qué es qué tipo conciencia? de, qué, sí, porque, o sea, con los términos de conciencia, pues entramos en, en conceptos en donde no, bueno, la conciencia lleva miles de años intentando poder definir qué es conciencia, y hay múltiples definiciones, pero en general es un gran misterio todavía de dónde surge la conciencia, de dónde surge el hecho de ese conocer de nosotros sobre nosotros mismos, lo que nos ocurre internamente, y estar también con, alertas o comprender de que existe un mundo exterior también a nosotros, y todo ese proceso no sabemos bien de dónde surge. Y a partir de eso, em, a pesar de todo ello, nosotros como seres humanos tenemos una intuición de que la conciencia existe, de cierta forma lo damos por sentado, aunque no podemos definirlo. Y luego, partiendo de lo básico ok, existe esto que se llama conciencia sobre la percepción de las distintas realidades internas y externas, y, y luego, bueno, viene una construcción por encima de ello, que es la parte social de esa, hacia dónde se dirige esa conciencia, ya hablando del bien y el mal, ¿verdad? Es decir, esa conciencia hacia qué va dirigido, hacia hacer cosas que llamamos buenas o cosas que llamamos malas. Y otro gran misterio, cómo definir eso, cómo definir que algo es bueno y que algo es malo. Entonces, em, está interesante el hecho de ver esa superestructura de la conciencia hacia el bien y el mal, y cómo alguien puede tener una retórica interior de decir, ok, ando por el mundo haciendo cosas que se definen en la sociedad como malas, y poder sobrevivir internamente. Entonces está interesante hacer esa filosofar un poco sobre cómo es que alguien puede
sobrevivir con esos pensamientos de estar afectando a miles de personas a través de la corrupción, a través de robos, de hacer enriquecimiento ilícito. Es bien complejo eso. Sí, Sí, y fíjate, Héctor, que yo no soy exegeta, pero si te fijas desde un principio, en el Génesis, ¿verdad? El creador le dice a Adán, bueno, en mis palabras, sí, como te repito, no soy muy estudioso de la Biblia, pero le dice, ahí te dejo todo, pero de ese árbol que está ahí no vayas a comer, no vayas a tomar nada, que era el bien, que era el árbol del bien y el mal. Fíjate, ¿desde cuándo comenzaron a hablar eso? sí, Ponerle como 5.000 años antes de Jesucristo, ¿no? Comenzó a escribirse un montón de cosas. Y luego, eh, había unos padres de la iglesia, en el siglo tres y 4, que, que decían, por ejemplo, que habían recibido una voz que les llamaba a distinguir el bien y el mal. Creo que se llama San Jerónimo, uno de ellos. Y aparece por ahí, por el siglo XI, Santo Tomás de Aquino, y completa todo esto con la participación de la verdad. ¿Verdad? Estoy diciendo la verdad. ¿Cómo defino la verdad? Porque la pregunta que vos te haces es buena. ¿Cómo se distingue el bien y el mal? ¿Cómo sé yo que aquel es bueno y que aquel es malo o que yo soy bueno? No es nada fácil, porque la mente humana es bien cambiante. Pero el asunto está en que independientemente, por ejemplo, mencionaste los filósofos. Algunos filósofos, por ejemplo, son bien, bueno, a ellos les gusta la contradicción. Por ejemplo, dicen que el hombre nace bueno, pero la que lo hace mal a él es la sociedad. Otros dicen que el hombre nace malo, y con el transcurso de la sociedad busca ser bueno. Y otros dicen que el hombre nace cariñoso, una persona cariñosa, ¿verdad? Y eso me parece mucho mejor para entender las cuestiones del bien y el mal. Y basado en esta, para irse aproximando uno mismo a lo que es el bien y lo que es el mal, pues hombre, basado, como dice Santo Tomás, en la verdad y en la libertad. ¿Y qué es la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Verdad? La verdad, pues, según Santo Tomás, es la adecuación de una cosa conocida que yo conozco, una cosa que yo conozco y que me hace sentirme bien si logro acertar que esa es verdad. Hay un ejemplo ahí que lo leí, que me pareció bonito, por ejemplo, en cuanto a la adecuación del conocimiento sobre algo conocido, pues, ¿verdad? Hay un libro en una mesa forrado con piel, un libro forrado en piel y dice, ese es un libro con piel, forrado con piel, y se va y lo comprueba que es cierto, que es verdad, que es forrado con piel y es la verdad, es cierto. Entonces mi pensamiento, mi forma de actuar, acertó sobre la verdad. Y, o si no, digo, ese es un libro que está forrado con piel, pero cuando llego al libro, resulta que no es piel y ahí pues me equivoqué. Y eso es muy normal, ¿verdad? Equivocarse. En el ser humano la equivocación es así, ¿verdad? Y la libertad que tengo yo para buscar esa verdad es lo más importante que yo creo que se puede tener.
Cuando uno se pregunta, bueno, ¿y qué es libertad? Yo a los compañeros ahí, solo por molestarlos, les preguntaba, ¿qué pensás de la libertad? Bueno, hacer lo que me ronque la gana. No, yo no dije de la gana, de la libertad, te dije yo. Eh, si es cierto lo que vos te dices, te voy a pedir un favor. Pegarle un golpe al que esté enfrente tuyo ahí en la universidad, a ver qué pasa, a ver qué pasa con eso que me estás diciendo, lo que ronca la gana. A Sí. ver qué pasa. Si no pasa nada, bueno, pero eso no va a ser así. Va a haber una respuesta. No es lo que el cerebro me diga a mí que yo haga a como yo quiero, sino que tiene que estar vinculado a la verdad y a la libertad. ¿Para qué, Héctor? ¿Para qué? Para que aquella voz que está en lo más recóndito de mi alma me haga sentirme bien, me haga sentir bien, sentirme feliz, sentirme contento. Ese realmente es, ¿dónde está ese fondo? Ese fondo es la conciencia, lo que le dijeron a San Jerónimo. Adentro, incluso al profeta Elías, había una vocecita, así dice ahí, una vocecita que le decía en aquellas adversidades que tenía de terremotos, huracanes y todo, le decía una vocecita interna que siguiera adelante. ¿Quién le decía eso? Ahí comienza la fe de cada quien. Entonces la conciencia es lo que me dicta a mí, en lo más duro de mi alma, ya en lo más profundo, qué es lo bueno, cómo me siento, cómo me voy a sentir yo si hago un mal. Voy a tener mi represalia, definitivamente, la voy a tener en ese momento, temprano o tardía. ¿Cómo me voy a sentir si yo hago un bien? Me voy a sentir bien. Me voy a sentir bien que hice algo por la humanidad. Y por eso es que vinculo el tema con la sociedad. Sí. ¿Qué hago yo por la sociedad? Estaba yo leyendo algún pasaje de Alberto Einstein que decía que el mundo es malvado, pero no por los que son ciertamente malos, sino que por aquellos que no hacemos nada por combatir el mal, ¿verdad? Mm. Así dijo Alberto Einstein. Entonces, pues me parece a mí que por ahí de camino nos puede abrir o llevarnos a distinguir entre el bien y el mal, la Mm. libertad, la verdad, la misma conciencia. La misma conciencia tiene que estar dentro de esos campos. ¿Por Sí. qué? Porque desde que, bueno, desde muy remoto, como lo señalaste vos, te venía hablando de la conciencia. Era como en la evolución, en la sociedad sociobiologista, cómo iban avanzando los diferentes órganos, qué pasó con el cerebro de los simios mayores, por qué el cerebro humano, si no estoy equivocado, vos lo sabes mejor que yo, es más pequeño que los simios mayores, de los Sí. cuales el ser humano es uno de ellos. Pero el ser humano, el peso del cerebro es menos. Entonces, ¿cómo se formó, cómo aprendió el humano a formar su conciencia, a hacer un bien o a hacer un mal? ¿Qué pasaba cuando cualquiera de las dos circunstancias hacía? Pues no, pues obviamente no se siente uno nada, no se siente uno nada bien. Uno sabe muy bien, uno sabe muy bien eh, cuando está haciendo mal, lo sabe muy bien. ¿Y quién se lo dice? La conciencia. Ok, entonces voy a plantear un concepto poniendo como punto de partida el cuerpo humano Cuerpo para, humano. sí, para poder plantear varios conceptos. Uno, el concepto de la verdad, dos, el concepto del bien y el mal, y tres, el cómo la conciencia puede guiarnos en ese sentido. Entonces,
pienso yo, una de las cosas que me ha fascinado de la ciencia en general y del cuerpo humano es que si se fija, todo ya en nuestro cuerpo está funcionando. Es decir, cada una de las células producen las proteínas que deben producir. La genética es una maravilla de la creación. em, y hay científicos que podemos pasar una vida entera estudiando una sola proteína, cómo funciona una sola proteína y pasar toda una vida, una vida entera y sin terminar de conocer cómo funciona una sola proteína. Y ya el cuerpo ya tiene todo funcionando. Es decir, no, el cuerpo humano no requiere de que nosotros descubramos todo para estar funcionando. Aquí estamos conversando, ¿verdad? Entonces, y una de las cosas que tiene el cuerpo es que nos señala muy bien cuando hay algo alguna parte que no está funcionando bien o cuando hay lesiones. Por ejemplo, si voy caminando por la calle y me golpeo con un bloque, el pie, un dedo del pie, inmediatamente mi cerebro va a recibir la señal de que hay un problema en el pie y eso lo identifico o nosotros lo llamamos con el concepto de dolor o sufrimiento, ¿verdad? Entonces, ¿sí? cuando algo amenaza la vida o los procesos de la vida, entonces comienza a surgir sufrimiento, comienza a surgir dolor, ¿verdad? Entonces, incluso si nosotros no sabemos cómo es que funciona todas las señales bioquímicas que se liberan, em, toda la parte de prostaglandinas, cómo funcionan todas las cascadas bioquímicas, cómo se envía la señal del potencial de acción hacia el cerebro, hasta que por la médula espinal, hasta que alcanza el cerebro y el cerebro entre sus millones de conexiones entre las células termina generando el concepto de que duele el dedo gordo del pie, el primer dedo del pie. A pesar de no conocer todo esto, todos conocemos la sensación de tener dolor, de tener sufrimiento. Entonces, creo yo que hay algo en el mapa de la realidad, en términos del bien y el mal también, que llevan a que surja sufrimiento o que surja dolor cuando hacemos algo que no va en relación a lo que sustenta la vida en este planeta y en esta existencia. Entonces a mí me parece que la conciencia en ese sentido entra, no sabemos todos los mecanismos que utiliza la conciencia para decirnos que algo es bueno o algo es malo, pero creo que tiene señalizaciones e indicadores por sí mismo que nos revela cierta verdad subyacente de que algo es bueno o algo es malo de acuerdo a si produce o no dolor o sufrimiento y si produce o no estabilidad de la vida en general. Es decir, por poner algo, ahora pasémoslo a lo social. Si, si alguien, digamos, está en una farmacéutica o en un hospital y de repente alguien toma una decisión y dice, eh, vamos a dar medicamentos que son con harina, por ejemplo, ¿verdad? Y que no son los compuestos activos. Y alguien se lucra mucho por eso, y, pero el resultado final va a ser el mismo a nivel social que en un cuerpo humano. Va a ser dolor y sufrimiento. Claro, Personas que van a morir, pero, las consecuencias ahí que usted mismo menciona cuando nos hablaba anda a pegar el que está enfrente a ver cuáles van a ser las consecuencias. Yo creo que en las consecuencias nuestra conciencia va captando que algo es bueno o malo de acuerdo a si se ajusta a la supervivencia del individuo y del colectivo en general. Y así y así podríamos estar construyendo esa visión de bien y mal dentro de un colectivo social. Entonces, tal vez una de las formas en que
en que la conciencia tiene esa vocecita es de acuerdo a las consecuencias que puede llevar, ya sea eh, a que cause sufrimiento o no cause sufrimiento en el individuo o en el colectivo general. Porque igual, si alguien está haciendo algo que acaba con miles de personas, por ejemplo, bombas, ¿cómo se llama? Todo lo que vimos en el Holocausto, en donde hubieron pérdidas masivas de vidas, todo eso, al final hacen que la existencia en este planeta se ponga en riesgo y que la vida en su más grande esencia, eh, en cuanto a su continuidad, se ponga en riesgo. Por ejemplo, con las armas de destrucción masivas, como las bombas nucleares, por ejemplo. Creo que todos estamos de acuerdo en que el que se detonen 2000 bombas nucleares que acaben, que provoquen un invierno nuclear, que eso es malo. Yo creo que todos estamos de acuerdo con que eso sería algo malo, y algo no moral, algo, algo que, y ese concepto de que es malo, yo creo que viene también de la consecuencia em, que produce, que es el sufrimiento. Entonces, tal vez pudiera haber un medidor de bien y mal subyacente a la conciencia en el sentido del sufrimiento que vemos que vemos que cause en el individuo eh, o en el colectivo. Esa sería una apreciación que tendría en ese sentido. Fíjate que hay cosas también en que coincidimos, lo mencionaste ahorita, es bueno, hay gente que tiene conciencia o no tiene conciencia. Esa es una pregunta. Hay estudios que demuestran que el 4% de la humanidad no tiene conciencia, o sea, no tienen ninguna satisfacción por nada. Lo mismo le da a ellos ser mal, Mm. menos hacer el bien. O sea, no respetar la ley natural. O sea, ese 4% de la población que es difícil identificar quiénes son. A uno mismo será, no sé, pero ese 4% sociópatas le dicen, por cierto, Mm. a ellos. Y ahorita que mencionabas en cuanto a un fármaco que descubrieron, no dicen exactamente, pero es para un cáncer, para la esposa de un señor, creo que fue en los Estados Unidos. Y a esa señora la miraba un médico que le cobraba caro según la descripción, y el medicamento pues era muy escaso, ¿verdad? Y lo vendían, pero lo vendía quien lo produjo, quien lo sintetizó. Entonces, el señor estaba limitado de recursos y fue a hablar con el creador del fármaco, y el fármaco le dijo, es este es el otro problema de la cultura, ¿no? De la sociedad en que estamos metidos. Eh, Le preguntó que si le podía hacer un descuento ahí para su esposa, y el doctor ese le dijo que no, que de eso él vivía, que a él le había costado hacer el fármaco y no podía. Entonces viene lo interesante de todo esto. El señor, el marido, sabía que la esposa necesitaba ese fármaco. También no tenía recursos. El médico también no hacía descuento. Entonces decidió irse a robárselo. Se lo fue a robar. Se lo robó. Mm. Ahora bien, se lo robó. ¿Para qué? ¿Para qué se lo robó? Para llevarle un bienestar a la esposa. Y ahí viene la pregunta, y los estudios que hicieron a raíz de eso. Bueno, ¿qué le dijo la conciencia? Pues al Señor, ¿por qué se metió a robar? ¿Hizo mal? Posible, ¿verdad? Pero lo hizo por un bien, para salvar la vida de su esposa. Entonces,
decidieron hacer un estudio, creo que fue en los Estados Unidos, y para ver los grados de moralidad de las personas, y le comenzaron a preguntar sobre los casos de adolescentes para abajo. Obviamente, el estudio no era convincente porque eran jóvenes, unos decían que sí, que había sido mal, que otros que eran buenos, que el señor se hubiera robado el medicamento para dárselo a su esposa, eh, pero hasta ahí llegó y ese estudio fue criticado. ¿Por qué? Porque lo hicieron en personas menores de menos de adolescencia. Entonces decidieron mejor ampliarlo a gente adulta y esto es lo importante, Héctor. En esto eh, es la importancia de género. Eh, Comenzaron a adultos y dividieron entre hombres y mujeres. Le preguntaron a los hombres que qué les parecía el caso. No, que tenía que se había, como lo dijo Dan Agustín, hay que castigarlo porque transgredió la ley robándose medicamentos. Así lo vieron los hombres. Cuando le preguntaron a las mujeres qué les parecía, no, que era cuestión justa, porque era para salvar la vida de su esposa. Entonces, ¿cómo se mira la conciencia ahí? ¿Con justicia o con valores? ¿Verdad? ¿Quiénes, cómo la conciencia de los hombres miraba la cuestión de la justicia? En cambio, la conciencia de las mujeres lo miraban a través de los valores morales. Eso es bien importante, porque esto lo sabes mejor vos que yo, que, que sí hay diferencias entre los cerebros. Por ejemplo, cerebro de la mujer, cerebro del hombre, hay diferencias. Según lo leí yo en el libro de Natalia López Morataya. Y por ejemplo, ¿qué pasa con un sociópata, con una persona que hace un mal? Según dice un libro que leí, la circulación cerebral se aumenta en el sociópata, más en el hombre que en la mujer. Bueno, entonces sí hay una diferencia en la conciencia del hombre y la conciencia de la mujer. Uno lo mira así. Una madre, por salvar a su hijo, ¿qué es lo que no hace? ¿Qué es lo que no hace la madre? Cualquier cosa que haga, que robe, pero transgredir, menos transgredir lo que está por encima de la conciencia, por encima de esa voz. Hay algo ahí que tiene reglas claras. No vayamos tan largo en los 10 mandamientos. Los 4 primeros mandamientos dicen qué es lo bueno que tenés que hacer. Los 4 primeros, ¿verdad? Amar a Dios, al dueño, al creador. eh, bueno, lo que era honrar a padre y madre, el cuarto mandamiento, pero de ahí para adelante comienza este asunto que es bien claro para fortalecer y educar la conciencia, esa vocecita que está por encima de la nuestra, porque esa vocecita viene de afuera. La parte interna es otra cosa, cómo voy a actuar. ¿Cómo voy a actuar yo? Si voy a actuar con la justicia, voy a actuar con los valores, ¿verdad? Ese es un punto importante. Pero de ahí para adelante, del quinto mandamiento, ya te van diciendo cómo te vas a sentir tranquilo. Primero los 4, pero luego del quinto, no matarás, no robarás, no mentirás. Pero es bien importante, esto de la conciencia tiene sus leyes. De ahí yo puedo condicionar mi conciencia o mi cerebro, como dicen, a lo que me parezca a mí, que es mejor, que es malo, que es bueno, pero a lo que me convenga, a lo que me convenga a mí. Entonces sí, científicamente se ha comprobado
que sí existe una medición, no recuerdo ahora, una medición que hicieron en los Estados Unidos para medir el grado, los diferentes grados de la mentalidad humana. ¿Por qué? Porque una conciencia que trabaja bien, que hace las cosas bien, que escucha bien esa vocecita que dice que en los libros de bioética dicen la parte más recóndita del alma, que lo hace sentir bien a uno cuando hace el bien, ¿verdad? La parte, esa vocecita que le habló a profeta Elías venía de afuera, no era una vocecita sino más, venía de la parte exterior. Lo dijiste vos ahorita, la parte externa y la parte interna de lo de uno, lo que está en el cuerpo humano, eso, de lo que yo voy a crear. Por ejemplo, en México, una señora, una neuróloga, ajá, y en un curso que tomé yo de reproducción humana, donde decía, en aquel tiempo, yo no sé ahora, y tal vez me puedes explicar un poquito si todavía eso es valedero o no, el cerebro no es así una cosa sencilla, es un intrincado, es un intrincado, es un intrincado de redes en el cerebro que al fin y al cabo lo llega a producir, lo llega a convertir en una glándula. Y eso me parece a mí, me quedé inquieto cuando escuché eso de la glándula. Y me parece a mí que el centro de las emociones, al fin y al cabo, la conciencia puede ser una emoción con, el latín con ciencia, con la ciencia, con la verdad, ¿verdad? Entonces, me parece a mí pues que el cerebro juega un papel sumamente importante y cómo yo lo voy a educar, cómo voy a formar mi conciencia, cómo voy a formar lo que dijiste vos ahorita, cómo voy a formar eso. Yo tengo que buscar la fuente de afuera, no dentro de mis inventos. ¿Por qué? Porque como humano estoy 100% seguro que me voy a equivocar. Entonces, en los conceptos, por ejemplo, ponía el ejemplo del libro. Ese libro que pone, lo leí en un libro por ahí. El cerebro juega mucho en esto, juega un gran papel en esto. Y eso es una cuestión evolutiva. Eso se ha visto en grupos, por ejemplo, como en este. No es lo mismo los grupos sociales de los Estados Unidos, y no estoy hablando mal de Estados Unidos, que buscan el utilitarismo para las cosas, que los grupos sociales de ahí del Medio Oriente, o de por China, por el Tíbet, que tienen un grupo social muy diferente, donde hay una conexión entre persona y persona, que ellos llaman apego, un apego a la persona. ¿Y a qué me lleva el apego? ¿A qué me concluye? ¿Qué me hace concluir sobre la conciencia para que yo me sienta bien? Una cosa que la mencionamos mañana y tarde y noche, que la podemos hacer o no la podemos hacer, puede hacer que se queden los labios, nada más el amor, la caridad. Eso es a lo que nos lleva cuando tenemos una conciencia pura, ¿verdad? Una conciencia que nos deja tranquilos, una conciencia, Héctor, que nos lleva a la felicidad. Y la felicidad es que yo me sienta bien, que yo me sienta bien. De cualquier cosa, y mencionaste algo importante, el sufrimiento. Entonces, sacarle provecho al sentimiento. Para mí es tan largo, puedo contar, no voy a contar lo que me pasó a mí cuando fui a los Estados Unidos ahorita, todo lo que me tocó ver a mí, y yo, gracias a Dios no perdí, aprendí a esperar, aprendí a escuchar de esa voz, aprendí una fuerza que venía desde afuera, porque había una opción para mí, o me operaban el corazón a través de un bypass complicado, que me podía llevar a una hemodiálisis o a una embolia cerebral, porque me querían hacer el bypass a nivel de la aorta o a nivel del ventrículo. Y el médico fue muy claro.
pues platíquenlo, platíquenlo. Entonces yo me quedé, porque mi familia, pues, no, pues lo que vos digas, así me dijo la familia. Entonces, como yo le aprendí a un señor, un sacerdote, que bien sencillo, una persona que la considero santa, dice, yo no sé qué pasa conmigo, que cuando yo pongo las cosas en manos mías me salen mal, pero cuando pongo las cosas en manos de Dios me salen bien. Y esto hay que decirlo, porque los estudios demuestran que el 4% de la población no desarrolla la conciencia, no experimentan la felicidad, no experimentan el amor, no experimentan el remordimiento, no experimentan el perdón de las personas. Ahí tenemos a Freud con el superello, ¿verdad? Que no, que no hay necesidad de otra cosa, que el superello le puede decir a uno cómo actuar, cómo hacer. O lo que dijo Nietzsche, la conciencia no existe, ¿verdad? Que hay que dejar que la gente haga lo que quiera hacer. Entonces, desde eso, Héctor, eh, eh, me ha fortalecido a mí un poquito. No, no estoy diciendo que tengo una conciencia pura, no estoy diciendo eso, pero que la tengo. Yo digo que yo la tengo. Sí. Eh, por ejemplo, el, el escucharte, el tomar la decisión de exponerme ante una autoridad en la medicina como vos, no es nada fácil para mí. Pero tomé la decisión y esa decisión no fue que me la inventé. Algo me empujó a aprender más, aprender un poquito más, aprender. Porque la vida, como dicen los chinos, es una escuela que nunca jamás se termina. Y así es la vida humana. Así dicen los chinos. Así que eso te quería decir sobre los conceptos que yo tengo sobre la conciencia humana, basada No, en la verdad y en la libertad de cada quien. Es fácil saberlo. Ahí por ahí dicen, la verdad nos hará libres, ¿verdad? No me quiero meter en ese campo porque sí. el campo más interesante es el de Freud, que él era judío, pero no era un judío confeso. Es más, era ateo, era ateo. Sí. Y yo leí el libro de él que se llama la, el Moisés Moisés y el único Dios. Así dice. Y dice que Moisés, ya ves que es judío, Moisés dice que aprendió al monoteísmo, así se llama, el Mm. monoteísmo de Moisés. Él dice, aprendió el monoteísmo a través de Tutmosis, aquel faraón egipcio, que le dijo solo hay un Dios y ese Dios es el sol. ¿Eh? ¿Ya ves cómo es? ¿Cómo es la cosa? Entonces las tablas en el Sinaí, ¿quién se las dio? Pues se las dio Tutmosis, entonces se las dio Tutmosis. Alguien se las dio, digo, con mayúscula, alguien, no así no. Eso te quería decir. Sí. No, yo más bien, doctor, estoy aprendiendo mucho, mucho de usted. Como, como le comentaba antes de que iniciáramos la conversación, que la historia ha demostrado que siempre soy yo el que aprende de usted, doctor. Y, y bueno, le agradezco mucho, mucho por eso también. Bueno, en cuanto a la estructura cerebral, y es bien interesante lo que comenta de con los sociópatas y con los psicópatas también, que es cierto que están entre nosotros y es una realidad que es interesante de, de absorber el hecho de que hay personas que no consideran en lo absoluto los sentimientos de otros, la empatía, y que se mueven y que muchos de ellos son muy buenos para manipular el sistema en favor únicamente de sus intereses, ¿verdad? Sí, y bueno, en cuanto a la estructura del cerebro,
Actualmente bueno, la neurociencia es un campo que va, va en continuo aumento del conocimiento, porque hay muchos misterios todavía que están sin resolver en neurociencias. De cierta forma, yo creo que existe en el público en general una idea de que sabemos mucho del cerebro, pero en realidad sabemos muy poco de cómo funciona, pero en el sentido general, lo que se piensa actualmente es que, bueno, tenemos por encima de la médula espinal, tenemos el tronco encefálico, ¿verdad? Que está compuesto por el bulbo, el puente y el mesencéfalo, que ese sector es como uno de los más primitivos, que se encarga puramente de permitirnos respirar, de mantener nuestra función cardíaca y de regular los detalles vitales, es decir, aquellos detalles de nuestro cuerpo que son necesarios para mantenernos con vida. Luego, por encima de esa estructura del tronco encefálico, ya tenemos un cerebro medio un poco más desarrollado que el tronco encefálico, pero que se encarga más es una parte más emocional. Ahí hay lugares como la amígdala, por ejemplo, que nos habla sobre la respuesta hacia el miedo, hacia elementos que nos producen deseo, impulsos. Es una zona que nos ayuda a la primera respuesta emocional hacia los estímulos que recibimos en ese sector. Luego tenemos los ganglios basales, que también se encargan de recibir mucha información motora, sensitiva, la coordinan, el tálamo. También tienen mucho que ver con la coordinación de mucha información motora y sensitiva. Y luego, eh, otro sector más que se piensa que es más moderno en términos evolutivos es la corteza cerebral que está por encima, ¿verdad? Que envuelve. Y dentro de esa corteza cerebral, bueno, tenemos la parte occipital, la parte de atrás, que se piensa que tiene mucho que ver con la visión, ¿verdad? Tenemos la parte temporal, que nos ayuda a procesar el lenguaje, a procesar el audio que nos llega desde los oídos. Tenemos los lóbulos parietales que se encargan de procesar la información sensitiva que nos llegan desde todas las partes del cuerpo. Y particularmente en términos de la conciencia que estamos hablando en este día, está el lóbulo frontal en la región prefrontal, es decir, la parte más delantera de ese lóbulo frontal. Se piensa que se procesa mucho de lo que nosotros consideramos como bueno y malo. Es decir, que tal vez la amígdala, que está más en una zona más primitiva, tal vez libera la información de que hay algo que nos da miedo, pero el lóbulo prefrontal puede regular ese miedo y decir, ok, yo ya me expuse a esto anteriormente y logré salir con vida, entonces voy a disminuir, voy a controlar esa respuesta primaria que tiene la amígdala y que me está diciendo que hay algo que me va a dar peligro. Y lo interesante es que la parte de irrigación hacia estas zonas a veces cambian en los sociópatas y en los psicópatas. A veces no hay respuesta en los sectores prefrontales, por ejemplo, o a nivel de la amígdala es distinta la respuesta que tiene la amígdala. A veces, como dicen, no tienen esos sentimientos básicos y primitivos que nosotros tenemos ante los estímulos. Eh, Incluso, bueno, hay un montón de teorías con los sociópatas y los psicópatas, y una de las cosas que se ha visto es que, por ejemplo, manejan frecuencias cardíacas muy bajas en reposo, ¿verdad? Entonces, muy por debajo de los 60 latidos por minuto. Entonces, algunos piensan
que también eso influye en la cantidad de respuesta que tienen a los estímulos. Es decir, ellos pueden recibir algo una imagen que puede darle miedo a una persona, pero un sociópata o un psicópata la ve y recién va entrando a la frecuencia cardíaca de 60, 70, cuando la mayoría de nosotros estamos sumamente relajados. Entonces, les cuesta mucho más desarrollar estos sistemas viscerales eh, que nosotros tenemos a lo largo de la vida. Y por tanto, una de las cosas que puede sufrir es la empatía, el poder tener esa sensación de cuidado hacia los demás. Pero lo que siempre me ha llamado la atención a mí en los casos más notorios de psicópatas, por ejemplo, de asesinos en serie. Ahorita está famosa una serie en Netflix, Dahmer, que un ¿Cómo se asesino llama? que se llama Dahmer. Creo que era Jeffrey Dahmer el nombre del asesino en serie. Es una historia, eh, es una historia bien, bien chocante, porque esta persona eh, los mataba es decir, cometía el asesinato e incluso hizo canibalismo, hasta se comió a varios de las personas que mató. Entonces sí, uno podría pensar de dónde viene esto. E incluso él decía que él tenía impulsos, que eran impulsos que no podía controlar. Eh, y bueno, esa historia y muchas otras historias de psicópatas nos hace reflexionar, también de que el hecho de que existan estas personas que llevan a cabo estos actos, igual tarde o temprano pareciera que al menos en estos ejemplos terminan por desajustarse de la sociedad en general y terminan eh, en prisión o terminan muertos, por lo por las acciones que han cometido. Así que de cierta forma también la variación, porque si nos podemos hablar desde el punto genético, es posible que se generen Ajá. muchas cantidades de cerebros, es decir, no sé, llegamos para 9.000 millones de personas en este mundo, y son 9.000 millones de posibilidades de órdenes de cerebro. Entonces es lógico que en algún momento surjan conexiones distintas en distintos cerebros. Entonces, en la evolución también, según las teorías de Darwin y todo, eh, sobreviven, eh, sobreviven aquellas características que son mejores para la supervivencia del individuo y para la supervivencia en general de toda la especie, porque igual si nos ponemos a pensar, si todos fueran psicópatas, estaríamos en una guerra continua, nos estaríamos matando todos los días y probablemente la población humana no sería sostenible. Entonces también es importante que exista paz en las sociedades humanas, y por tanto cerebros como estos 4% no van en esa línea. Entonces, incluso la conciencia parece fomentar el hecho de que exista supervivencia y que evolutivamente pueda sobrevivir una especie. Em, Porque si bien los psicópatas y los sociópatas pueden manipular su ambiente y las situaciones para su propio beneficio, muchos de ellos para conseguir aumentar en la línea del poder social, y muchos de ellos para perpetuar sus actividades delictivas. A pesar de ello, no logran encontrarse en un sistema o ajustarse a un sistema que les permita, Cierto, cierto, sí, que la sociedad funcione, ¿verdad? A pesar de que cierto. de que ellos puedan obtener beneficios, al final la misma sociedad les cae encima porque nadie quiere que lo maten, nadie quiere que le roben, nadie quiere que... entonces, en sí creo que
las estructuras cerebrales sí llevan de qué hablar en este sentido de la conciencia, qué tanta empatía tiene un individuo versus el otro, eh, y las proporciones de esos cerebros que tienen esa empatía puede definir la cantidad de problemas o conflictos que pueda tener una sociedad determinada a nivel orgánico. Eh, entonces, sí, sí, muy interesante esas perspectivas que tiene, doctor, sobre la conciencia, de dónde viene el bien y el mal y cómo se ajusta eso a la sociedad. Sí. Como, Sí, como, por ejemplo grupos de chimpancés, sí, ya que los que están más o menos aproximados a los seres humanos, tienen una relación entre ellos muy buena, comparten todo. Y hasta donde yo conozco, el genoma humano, la diferencia con ellos es de 5%. ¿Verdad? sí. Aunque le diré que Y estaba leyendo yo, así es, la parte genética. sí, no, y le diré que los chimpancés, a pesar de que tienen organizaciones de cooperación, también se han reportado conflictos entre grupos de Claro, chimpancés, pero monstruosos. Hay algunos grupos y algunos científicos que estudian primatología y que estudian a los chimpancés han visto que de hecho existe un número de diferencia entre grupos. No me acuerdo si eran una diferencia de más de 8 individuos. Es decir, imagínense que un grupo de chimpancés tenga 10 individuos, eh, y el otro grupo de chimpancés tenga, no sé, 18 individuos. Entonces el grupo que tiene 18 tiene suficiente cantidad de chimpancés extra para poder atacar a la que tiene 10, y se ha visto que los ataques que hace son brutales, es decir, matan a todos los chimpancés, y cometen atrocidades como atrocidades que han cometido los seres humanos también a lo largo de la historia, que nosotros también tenemos historias muy espeluznantes en ese sentido. Pero bueno, los chimpancés también tienen su lado oscuro, también. claro, Sí, claro, como los seres humanos, tenemos sí, una sombra, como dice por ahí. sí, Es que ya para ir dejando en paz, a ver si me acuerdo de tres cositas. Uno es cómo es posible que gente, porque ahí la inteligencia como que no vale, como que no juega un gran papel, la inteligencia. Porque de repente se mira uno con gente inteligente haciendo daños espantosos. ¿Verdad? sí, ¿Cómo puede decir uno, esa persona inteligente hizo ese daño? Y yo recuerdo a este Joseph Goebbels, que era el ministro de propaganda de Hitler, eh, cómo fueron capaces ellos de dominar la conciencia de ellos, del pueblo alemán, a llegarlo a convertir, a degradarlo y convertirlos en bestias, pues, ¿verdad? Un grupito de personas, ¿verdad? Que son, me parece a mí, que son sociópatas. Y por otro lado, me asombró el otro día, es que yo le comentaba a una persona que en el año de 1982, 13 premios Nobel, de los cuales 6 o 7 eran premios Nobel de Medicina, se dirigieron a San Juan Pablo II para que interviniera en la ciencia, para que interviniera en la ética de la ciencia, ¿verdad? Que se hiciera la ciencia para fines benéficos. Y eso me impresionó. Entonces, pues, el otro día una persona médica
me dijo que no, que los experimentos que se habían hecho en los campos de concentración de Dachau y Birkenau y Auschwitz, eran por el bien de la humanidad. Me pregunto yo, bueno, y entonces el código de Nuremberg, ¿en qué quedó? Pues? Entonces, no, pero es que la ciencia avanzó, sí, pero a costillas de quién avanzó la ciencia, ese es el problema, Sí. ¿verdad? ¿Qué la conciencia tenían ellos? ¿Qué conciencia tenía esa gente que hacía semejantes barbaridades? Entonces, pues, lo que tiene que hacer uno es buscar y mantener la felicidad hasta donde pueda, sentirse satisfecho del día de ahora, como yo me siento ahorita en este momento, satisfecho de haberte escuchado y de haber aprendido tantas cosas. Y Igualmente. este Francis Collins, el que terminó el genoma humano, no sé si lo sabes, eh, lo presentaron, creo que no me acuerdo si al presidente Clinton o Bush, no me acuerdo qué. Lo presentaron en la Casa Blanca. Eso lo leí yo en el lenguaje de Dios. Ahí se llama el libro. Él lo escribió, Francis Collins. Se dice que cuando lo presentaron, todo el componente, que creo que el 99% del genoma humano, pues era un gran adelanto y que el presidente de la República dijo que los felicitaba porque habían descubierto el lenguaje de Dios. Entonces dice Francis Collins que cuando él oyó la palabra Dios, lo espantó, lo defraudó, porque eso había sido un trabajo hecho por hombres. Pero cuando terminó la reunión y todo, quedó inquieto con aquello. Y no recuerdo si en el libro lo dice, que cuando iba para las casas de él, como que entró algo en su conciencia, esa vocecita que le dijo cambia un poco, ¿verdad? Y entonces ese hombre, eso lo puedes investigar vos, eh, hizo una asociación en Estados Unidos de 2.000 científicos con ciencia, con fe. Sí, Mm. 2000, en ese momento creo que esto fue hace como 5 o 6 años. 2.000 científicos con fe, o sea, una manera diferente. ¿Y qué es lo que le pedían los premios Nobel a San Juan Pablo II? Que sí, que la ciencia tenía que avanzar, pero dentro del campo de la moral, de Mm. la ética y de la moral, de la parte que conlleva todo esto a la felicidad. Así, Héctor, que yo no te atraso, yo te agradezco mucho. He aprendido que es un contento, como se aprende, pero con cantidades. Y voy muy contento, por lo menos que me hayas escuchado. Ya eso, y puse mucha atención a todo lo que me dijiste. Y por mi parte, pues quiero que por favor me le des un abrazo a tu esposa, a tu hijito, un Muchas besito gracias. en la frente. Y Muchas como gracias. dice el libro ese, un apego entre los seres humanos para que tengamos una conciencia que nos haga felices, que a través del amor podamos llevar la felicidad a los demás. Eso es bonito hablarlo, pero hacerlo es diferente, ¿no? Pero bien, gracias Héctor por haberme atendido y agradecerte todo. Y aquí te estamos esperando cuando vengas a San Pedro. Ya Perfecto. sabes dónde vivo y aquí estoy a la orden. Perfecto. No, muchas gracias, doctor, por esta increíble conversación que hemos tenido, por todas sus perspectivas que son bastante enriquecedoras. Yo también he aprendido muchísimo de usted en esta conversación y muchas gracias por el tiempo que nos ha dado para estar aquí con nosotros, con nuestra audiencia en Gimúnicas y poder hacer este ejercicio de poder ver cómo la conciencia afecta en tantos niveles o participa en tantos niveles orgánicos, sociales Claro, y más que todo para poder
hacer estudios, como dice usted, en pro de la humanidad Eso, y que vaya dirigida hacia el bien. Entonces, muchísimas gracias por esas palabras, doctor Mena. Un abrazo y vas por ese camino, vas y por ese camino. Tener mucho tiempo para hacer cosas bellas por la humanidad y muy particular por este país. no, en Gracias, Héctor. nombre de Me Dios. despido con un fuerte abrazo. Un abrazo, doctor. Gracias.